unidad del módulo 4 referente a fórmulas y funciones, vamos a abordar el tema de las funciones de Calc, lo que va a aumentar considerablemente la potencia de cálculo de la aplicación. Vamos a conocer la sintaxis de las funciones, algunos tipos de funciones, matemáticas, estadísticas, de texto, de fecha y hora y lógicas, el asistente de funciones que nos va a servir de ayuda para componer funciones y los mensajes de error más frecuentes que nos pueden aparecer. Comenzamos. En la unidad anterior hemos hecho algunas fórmulas sencillas utilizando los operadores aritméticos y de concatenación, el símbolo ampersand. Para fórmulas y operaciones más complejas se utilizan las funciones, como la raíz cuadrada, la media, el seno, coseno, etc. En cuanto a la sintaxis de una función, como vemos en la imagen, una función empieza siempre por el signo igual, seguido del nombre de la función y una lista de argumentos entre paréntesis separados por punto y coma entre sí. El argumento puede ser un número, un texto, una fecha, la referencia a una celda o a un rango de celdas, o incluso una fórmula u otra función. Vamos a ver un ejemplo con la función suma. Su sintaxis es igual a suma y entre paréntesis los argumentos separados por punto y coma. En el primer ejemplo tenemos tres argumentos, el valor 5, el valor 7 y el contenido de la celda A4. En el segundo ejemplo tenemos solamente un argumento, que es el rango de celdas A8, C9. En el tercer ejemplo tenemos dos argumentos, la celda C8 y la celda C9. Fíjate lo importante que es la diferencia entre separar las celdas por dos puntos, que significa rango, o por punto y coma, que serían dos celdas independientes. Y en el último ejemplo tenemos tres argumentos. El primero es un rango, F5, F8, el segundo la celda G5 y el tercer argumento, el número 6. Cuando empezamos a escribir una función, Calc nos muestra un mensaje de ayuda con la sintaxis de la función y señala con un indicador el argumento que debemos introducir a continuación. En este caso, número 1. Introducimos el 5, punto y coma, 7, punto y coma, A4 y podemos pulsar intro sin introducir el último paréntesis. Calc lo completará por nosotros. Hacemos otro ejemplo, igual a suma, abrimos paréntesis y en este caso señalamos un rango de celdas. A8, C9. Pulsamos intro y obtenemos el resultado. Hacemos un tercer ejemplo, igual a suma, señalamos la celda A8, punto y coma, y señalamos la celda C9. Pulsamos intro y por último sumamos el rango F5, F8, punto y coma para seguir sumando, señalamos la celda G5, punto y coma para seguir sumando y añadimos el valor 6. Cerramos paréntesis y pulsamos intro. En cuanto a los tipos de funciones, existen muchos tipos que veremos más adelante. Los más utilizados son las funciones matemáticas, estadísticas, de texto, de fecha y hora y lógicas. Las funciones matemáticas se utilizan para realizar operaciones matemáticas como raíces cuadradas, cúbicas, redondeos, calcular el cociente o el resto de una división, etc. La función suma, ya la hemos visto anteriormente, podemos escribirla directamente o podemos usarla con el botón suma de la barra de fórmulas. En este caso sumaría el rango de celdas más cercano, por encima o a los lados. Hacemos un clic sobre el botón me indica ya directamente el rango de celdas que tiene por encima
y simplemente acepto lo que me propone. La función redondear redondea el argumento al número de decimales indicado. Su sintaxis es igual a redondear. El primer argumento es el número que redondeamos y el segundo argumento el número de decimales al que lo queremos redondear. Fíjate bien en la diferencia entre aplicar un formato que elimine decimales o redondear. El formato elimina decimales visualmente, o sea, el aspecto, pero el valor de la celda lo sigue conservando, por lo que influirán en los cálculos. La función redondear hace que el valor de la celda cambie al valor nuevo redondeado. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendas. Hacemos dos divisiones y sumamos sus resultados. Vamos a hacer la primera división y en la segunda división copio la fórmula de la primera. Copio y pego. Vamos a sumar ahora estos dos resultados. Usamos el botón suma y obtenemos un resultado con muchos decimales. Si aplicamos ahora a estas celdas un formato sin decimales, veremos los valores redondeados a efectos visuales, pero el valor almacenado sigue siendo el que hemos visto antes. Esto puede llevar a situaciones como esta, en la que el resultado que vemos, 7, no se corresponde con la suma de los sumandos, 3 más 5. Esto es porque el valor 2,6 se ha redondeado a 3 y el valor 4,5 se ha redondeado a 5, pero el valor redondeado de 7,1 se ha quedado en 7. Para evitar estas situaciones debemos redondear el resultado de la división con la función redondear. Usando esta función, el resultado obtenido ya es el valor redondeado. Modificamos la primera fórmula de la división, editando en la línea de entrada y añadiendo la función redondear. Fíjate de nuevo cómo Calc nos muestra una ayuda con la sintaxis de la función redondear. El argumento a redondear es la división, punto y coma, y el número de decimales vamos a ponerle 0. Copiamos con el botón de relleno a la celda inferior y ya vemos que el resultado de la suma ha cambiado. Las funciones estadísticas se utilizan para realizar cálculos estadísticos. Las más comunes son las que vemos en pantalla. La función contar cuenta el número de valores numéricos que hay en los argumentos. La función contar A cuenta el número de valores que hay en los argumentos, es decir, celdas no vacías. La función promedio calcula el promedio de los argumentos. La función max calcula el valor máximo de los argumentos y la función min calcula el valor mínimo de los argumentos. Vamos a hacer un ejemplo con la función contar. Esta función se usa para calcular cuántos números hay en los argumentos. Vamos a usar la función contar para calcular el número de cuotas de nuestra tabla. Indicamos solamente un argumento, que es el rango de celdas B7-B13. Aunque puedes pensar que es más fácil contarlos manualmente que escribir la función, ya que son muy poquitos, recuerda que estamos usando casos muy sencillos para hacerlo más fácil, pero en el caso de decenas o centenas de celdas, el proceso sería el mismo. Obtenemos el resultado. Si elimino alguno de los datos numéricos del rango, el resultado varía, ya que solamente cuenta celdas con datos numéricos. Las funciones de texto se utilizan para trabajar con cadenas de texto. Es posible contar las veces que aparece un carácter en un texto, extraer parte de un texto a partir de una posición determinada, concatenar textos, etc. La función concatenar, seguida por los argumentos entre paréntesis separados por punto y coma, funciona igual que el operador ampersand, es decir, concatena los argumentos en una sola cadena de texto. Vamos a probarla. Pulsamos igual a concatenar, introducimos el texto, tenemos, recuerda que los textos en las fórmulas se introducen entre comillas, punto y coma, el siguiente argumento es el contenido de la celda B16, la señalo con un clic, punto y coma, el siguiente argumento es el texto, cuotas que suman un total de, entre comillas, punto y coma, el siguiente argumento es el contenido de B15, punto y coma,
Y por último, el texto euros, entre comillas. Cierro paréntesis y obtengo el resultado. Las funciones de fecha y hora se utilizan para trabajar con fechas y horas, para operaciones como calcular los días, meses, años o semanas que transcurren entre dos fechas, las horas que faltan para una hora concreta, calcular plazos, etc. La función ahora permite obtener la hora actual del sistema del ordenador. La función hoy permite obtener la fecha actual del sistema del ordenador. Y las funciones día, mes y año permiten extraer el día, mes o año de una fecha. Vamos a crear una nueva columna, la columna D, donde vamos a averiguar el mes de nacimiento de cada uno de los socios. Calculamos el mes usando la función mes, igual a mes de C7. Usamos intro y copiamos la función al resto de celdas usando el botón de relleno. Y obtenemos el resultado. Las funciones lógicas se utilizan para trabajar con valores lógicos, verdadero o falso. Son muy interesantes ya que aportan mucha versatilidad a nuestro trabajo, permitiendo obtener de una fórmula distintos resultados según se cumplan o no ciertas condiciones. La sintaxis de la función sí es sí y entre paréntesis. Primero la condición que se evalúa, punto y coma, el valor en caso de que esa condición sea verdadera, punto y coma, y el valor en caso de que esa condición sea falsa. Nos permite, por tanto, obtener dos valores distintos según se cumpla o no la condición dada. La función si conjunto permite obtener distintos valores según se cumplan distintas condiciones. Su sintaxis es la que vemos en pantalla. Si conjunto y entre paréntesis, condición 1, punto y coma, valor 1, punto y coma, condición 2, punto y coma, valor 2, y así sucesivamente. Vamos a crear una cuarta columna donde averiguaremos si los socios están de cumpleaños este mes. Supongamos que estamos en abril. Entonces lo que vamos a averiguar es si el dato contenido en la columna D es igual a 4 al mes de abril. En el caso de que sí sea, queremos que se muestre el texto cumpleaños. En el caso de que no lo sea, la celda debería quedar vacía. La cadena vacía se representa por comillas, comillas. Introducimos entonces la función sí. Primero indicamos la condición o prueba lógica que se debe resolver, que el mes de nacimiento, o sea de 7, sea igual a 4. Punto y coma, el valor que debe tomar la celda en caso de que sí sea cierto. Escribimos el texto cumpleaños entre comillas. Punto y coma, y el valor que debe tomar la celda en el caso de que no sea cierto. Sería la cadena vacía, doble comillas. Cerramos el paréntesis y pulsamos intro. Vemos que el resultado es la cadena vacía y tenemos que tener en cuenta que aunque no veamos ahí ningún dato, la celda contiene una función. Copiamos ahora el contenido a las celdas inferiores y obtenemos el resultado. Pero ¿qué pasará el mes que viene con nuestra hoja? Tendríamos que modificar todas las celdas para actualizar el número del mes, para cambiar del mes 4 al mes 5. Vamos a optimizar entonces la hoja incorporando en la celda B2 la fecha actual del sistema de nuestro equipo y extrayendo de ella el número del mes con la función mesFecha. En este caso, la función sí haría la comparación de D7 con el mes indicado en la celda B2. La referencia a B2 debe ser absoluta para que no cambie en el proceso de copia. Introducimos entonces en A2 el texto fecha de hoy, introducimos en B2 la función hoy, obtenemos la fecha de hoy y editamos la función de E7
eliminando el 4 y sustituyéndolo por la función mes de B2, SB2 con referencias absolutas, para que no varíe en el proceso de copia. Lo copiamos a las celdas inferiores y obtenemos el mismo resultado. Pero eso sí, cada mes se irá actualizando. Vamos a avanzar un poco más en la optimización de la hoja. Vemos que la celda B2 tiene el valor, la función hoy. Podemos sustituir la referencia a B2 directamente por la función hoy, en la función sí. El cambio quedaría como ves en pantalla. Editamos de nuevo la función, eliminamos la referencia a B2 y la sustituimos por la función hoy. Hay que tener cuidado con los paréntesis porque es fácil omitir alguno o poner alguno de más. Vamos a darle otro retoque más a nuestra función. La celda de 7 tiene el valor mes de C7, entonces también podemos sustituir su referencia de 7 por el valor mes de C7. La función para la primera celda quedaría como vemos en pantalla. De nuevo modificamos la primera función de la primera celda, eliminamos de 7 e introducimos mes de C7, aceptamos y copiamos al resto de celdas. Ahora podríamos eliminar la celda B2 y la columna D, pues ya no las necesitamos. La función sí que acabamos de hacer es lo que se conoce como funciones anidadas, es decir, funciones que contienen otras funciones. Si al principio te resulta complicado hacer este tipo de operaciones, puedes apoyarte en celdas, filas y columnas auxiliares que guarden los cálculos intermedios. Si no quieres que esas filas o columnas queden a la vista, recuerda que puedes ocultarlas. Vamos a conocer ahora el asistente de funciones. Para utilizar las funciones de calc no es necesario que las memorices. Cuando estás escribiendo una función, ya te habrás dado cuenta de que aparece una ayuda que te muestra la sintaxis o estructura que debes seguir. Pero también dispones de un asistente que te permitirá buscar la función que necesitas y te ayudará a crear la función seleccionando las celdas implicadas. El asistente de funciones se abre con el botón que ves en pantalla situado en la barra de fórmulas. Entrando en él podemos acceder a las funciones que están organizadas por categorías, lo que nos hará más fácil su localización. También podemos usar el buscador. Una vez localizada la función, puedes ver su sintaxis y optar por cancelar el asistente y hacerla a mano, o podemos continuar hasta el final usando el botón siguiente. Si pulsamos en siguiente, para componer la función en el asistente, podemos escribir directamente los argumentos o podemos pulsar el botón seleccionar para indicarlos usando el ratón. Vamos a la hoja, indicamos el primer argumento y volvemos de nuevo en el botón correspondiente. Cuando terminamos de componer la función, pulsamos aceptar. Vamos a buscar ahora el valor mínimo
de las fechas de nacimiento de los socios usando el asistente de funciones. Vamos a la categoría Estadísticas. Encontramos el valor mínimo vamos a la hoja a indicar el rango, regresamos al asistente y aceptamos. Vamos a calcular ahora la edad de nuestros socios usando la función de fecha años, que calcula los años que transcurren entre dos fechas. Vamos al asistente de funciones, la categoría fecha y hora, buscamos la función años y vemos su sintaxis. Hay que proporcionarle una fecha inicial, una fecha final y un tipo de cálculo. Indicamos la fecha inicial, seleccionando la fecha de nacimiento. Volvemos al asistente. La fecha final vamos a introducirle la función hoy. Y el último argumento es el tipo de cálculo. El indicador 0 tiene en cuenta meses y días y el indicador 1 solamente tiene en cuenta los años. Necesitamos tener en cuenta meses y días para calcular la edad de una persona. Indicamos el 0. Aceptamos. Y copiamos la fórmula al resto de las celdas usando el botón de relleno. Hay que tener en cuenta que las fechas en Calc se almacenan como números, por ello es posible realizar operaciones con ellas. En concreto, el valor de una fecha es el número de días que transcurre desde una fecha de partida, el 30 de diciembre de 1899, hasta la fecha de que se trate. En el caso de fechas anteriores a esa, ese número será negativo. También puedes configurar opciones de cálculo con respecto a las fechas en la configuración de Calc. En el menú Herramientas, Opciones. Fíjate lo que ocurre si cambiamos los formatos de las celdas de fecha a número. Si eliminamos en una fecha el formato fecha, nos muestra su valor numérico, que es el número de días transcurridos entre el 30 de diciembre de 1899 y la fecha. Aplicamos de nuevo el formato fecha y obtenemos la fecha. Volvemos a quitar el formato fecha y obtenemos los números. El hecho de que se almacenen las fechas como números nos permite realizar operaciones aritméticas con ellas. Vamos a restar estas dos fechas, por ejemplo. Restando B39 menos B38, obtenemos el número de días de diferencia entre esas dos fechas. O podemos sumarle a una fecha un número de días y obtener una fecha resultante. Por último, vamos a ver los mensajes de error. Cuando trabajamos con fórmulas y funciones, es fácil cometer errores. Los más comunes suelen ser que nos hayamos comido un paréntesis o un operador, o que hayamos cambiado una coma por un punto y coma. También puede ocurrir que estemos incluyendo en nuestros cálculos celdas con texto o que la propia celda esté incluida en la fórmula que la contiene. En la página de LibreOffice tienes los códigos de error más comunes,
con una explicación que te ayudará a descubrir dónde está el fallo. Algunos ya los hemos visto, como el ancho de celda insuficiente para el contenido, por ejemplo, el error nombre o el error red, también los hemos visto. En todo caso, visitando esta página, podrás saber cuál es el error que has cometido y podrás corregirlo. Y hasta aquí el módulo dedicado a funciones. Es muy importante que practiques con los ejercicios propuestos para adquirir soltura en el manejo de fórmulas y funciones. Intenta verle la aplicación que podría tener esta herramienta en tus tareas diarias, ya que seguramente podrías sacarle un gran partido, tanto a nivel personal como profesional. En la próxima unidad veremos cómo asignar un nombre a celdas y rangos, de forma que sea más sencillo hacer referencia a ellos dentro de fórmulas y funciones. No te lo pierdas.